Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a esta charla. Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy nos acompañan Melania Muñoz y también, por supuesto, Santiago. Esta es una actividad en continuación con varias charlas que hemos tenido este mes en conmemoración del mes de la permacultura, y también estamos celebrando el mes que celebramos el Festival de la Lluvia año con año en la Municipalidad de La Unión. Esta es una actividad que está organizada con varias de las organizaciones que siempre nos acompañan en la Municipalidad de La Unión: la Red Permanezca, Molinos Verdes de Moringa, y la Red de Huertos Urbanos de Costa Rica, y nosotros que somos de la Unidad Ambiental de la Municipalidad de La Unión. Les saluda Gloria Muñoz y sin más los dejo con los expositores del día de hoy. Bueno, muchas gracias a Gloria, a la municipalidad, por siempre compartir con nosotros en este espacio, y gracias a ustedes que han venido el día de hoy para compartir y aprender de este tema que es la permacultura, y lo que tal vez se han estado preguntando, que hayan visto ese concepto antes o que nos hayan seguido durante este mes de permacultura, es cómo puedo aplicar yo esto en mi casa o cómo lo traigo yo a mi vida cotidiana. Y para eso hemos traído a Melania Muñoz, una amiga de varios años que he visto en introducirse a la permacultura, sumado a su carrera en biología, cómo ha innovado, cómo ha cambiado muchas cosas y cómo ha incorporado en su casa muchos elementos de forma creativa, conectando con los diferentes grupos, mostrando su progreso y compartiendo también la trayectoria, que para mí ha sido lindísimo. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Les recuerdo también que, y para eso creo que me queda solo un espacio, grupo pequeño, el domingo tenemos visita al proyecto de Mamá Verde. Domingo a las 10 de la mañana, proyecto de Mamá Verde en Sarchí. Cada quien puede ir en su carro y vamos a hacer como una gira del proyecto y después almorzar y ya luego terminamos. Es un grupo pequeño que yo estoy manejando, entonces si les interesa me escriben a ver si lo logramos. Y bueno, ahorita pasemos con Melania. Mi nombre es Santiago, súper feliz de verles por aquí. Gracias, Mela. Adelante. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Melania Muñoz, como Santiago explicó. Yo soy bióloga y soy permacultora, y voy a contarles un poco las experiencias de permacultura en el hogar que yo he implementado en mi casa. Y también voy a compartir con ustedes algunas otras ideas que tal vez no haya yo implementado personalmente, pero sé que son personas que quieran empezar a implementar este concepto. En cada una de las cosas que uno puede empezar de abajo hacia arriba en el sistema, y que cada uno puede hacer un pequeño cambio que va a ir contribuyendo a un cambio más grande que necesitamos en la sociedad. Entonces tenemos que ser ese grano de arena que contribuye al cambio grande que queremos. Todas las imágenes y la cuestión gráfica que voy a presentar hoy en esta presentación vienen de este sitio web, permacultureprinciples.com, y está también en español. Entonces, toda la información, en esta página hay un montón de información didáctica sobre la permacultura. Hay documentos que se pueden descargar y podemos leer, y que pueden ser también de mucha ayuda para poder implementar muchos de los conceptos en nuestras casas. Yo primero quería empezar con un poco de explicación de qué es esto, qué es la permacultura, ¿verdad? Y hay muchas definiciones de permacultura, pero todas tienen como un mismo sentido común. Y lo más importante acá es que estamos hablando de un sistema de diseño. Un sistema de diseño en el cual vamos a planear, ¿verdad? Diseñar conscientemente diferentes ambientes que pueden ser desde nuestras casas, nuestros jardines, pueden ser a nivel institucional, pueden tener diferentes tipos de matices. Entonces, uno de los conceptos es que la permacultura es un sistema de principios de diseño que involucra temas agrícolas, económicos, políticos y hasta sociales, que está basado en los patrones y las características de un ecosistema natural.
Y bueno, ¿cómo es un ecosistema natural? Un ecosistema natural es productivo, ¿verdad? Tiene productos que nosotros queremos obtener, es diverso, tiene muchísimas especies, muchísimas interacciones, es estable, es resiliente. Esto quiere decir que tiene la capacidad de sobrepasar inclemencias diferentes o diferentes problemas, ya sea climáticos y de otra índole. Es armonioso, es integral, es sostenible y es permanente. Esta última palabra es muy importante porque cuando hablamos de permacultura, hablamos en un principio de agricultura permanente y más recientemente de cultura permanente, ¿verdad? Entonces hablamos de sistemas productivos que tienen esa permanencia en el tiempo y que si seguimos manejándolos de la forma en que lo estamos manejando, podemos seguir teniendo los productos que queremos obtener. Entonces, todas estas características que podemos ver acá en rosado son características de un ecosistema natural, que es lo que nosotros queremos lograr también en nuestros sistemas humanos. Esta es la definición del libro de Bill Mollison. Bill Mollison es uno de los padres de la permacultura y lo que dice es que la permacultura es el diseño y mantenimiento conscientes de un agro o un ecosistema productivo que puede tener la diversidad, la estabilidad y la resiliencia de un ecosistema natural. Entonces vemos que aunque son palabras diferentes, siempre evocamos a este sentido de que es una herramienta para el diseño y que estamos tratando de imitar ecosistemas naturales. Y también la idea es tener una integración entre el paisaje, entre el ecosistema, entre el edificio, entre el ambiente que nosotros queremos diseñar y las personas, proporcionándoles diferentes tipos de productos, ya sea alimentos, energía, refugio, otras necesidades materiales y no materiales que sean sostenibles. Y cuando hablamos de sostenible, estamos hablando de amigable con el ambiente, que no cause impactos y deterioro en el ambiente, y también que sean económicamente rentables y que sean inclusivos y socialmente aceptables y equitativos. Entonces, estas son cuestiones muy importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer nuestros diseños en permacultura. Y ya entrando un poco más en detalle a lo que es la permacultura en el hogar, vamos a ver. Bueno, perdón, tenía algunos detalles que están incluidos en esta página web que les di, que todo este diseño en permacultura está basado en 3 éticas y 12 principios de diseño. Las 3 éticas son que tenemos que tener cuidado de la tierra, del ambiente natural, de los ecosistemas. Tenemos que tener cuidado de la gente que está alrededor nuestro, no solamente nuestra familia, nuestros amigos, nuestros colaboradores en nuestros proyectos, sino la interacción con otros proyectos alrededor e ir más allá, ¿verdad? Ir a la comunidad, ir al país, ir a un ambiente justo a nivel global. Y después la repartición justa de los productos que obtengamos o de los beneficios que obtengamos con los sistemas de permacultura. Y después tenemos 12 principios de diseño que nos ayudan a tomar decisiones a la hora de diseñar, los cuales no voy a mencionar ahorita porque voy a tratar de irlos mencionando conforme pasa la presentación. No voy a entrar en detalle en todos los 12, sino que voy a entrar en detalle en algunos que yo he implementado en mi casa y que creo que puede ser de utilidad para ustedes para también poderlos implementar. El primer principio de diseño de permacultura es observar e interactuar. Es muy importante. Y a veces nos preguntamos, ¿qué tenemos que observar? ¿A quiénes tenemos que observar? Bueno, la respuesta es todas. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta todo lo que está a nuestro alrededor y hay ciertas guías que nos pueden ayudar a definir qué es lo que tenemos que observar. Entonces está la escala de permanencia, que es esta escala que vemos acá, que se trata de hacer las observaciones de una forma sistematizada y sistémica, y la idea es observar desde cosas que son
más fáciles de cambiar, ¿verdad? En esta esquina tenemos lo más fácil de cambiar, en la esquina inferior izquierda, y tiene una permanencia relativa menor en el tiempo. Entonces, por ejemplo, el suelo es algo que nosotros podemos cambiar si empezamos a agregar nutrientes, si empezamos a agregar microorganismos que nos den vida a este suelo. Y si vamos subiendo en la escala de permanencia, cuando llegamos al punto mayor, que es el clima, es lo que más difícil tenemos nosotros para cambiar, ¿verdad? Nosotros no podemos cambiar si en nuestra zona llueve más o llueve menos, o si la temperatura es más alta o más baja en ambientes naturales. Entonces, en este caso, tenemos que observar todo lo necesario para poder tomar las decisiones a la hora del diseño. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del clima, podemos observar en nuestras casas cuáles son las zonas donde tenemos más incidencia del viento, dónde pega más la lluvia, qué lugares se podrían inundar, si al balcón le pega mucha agua, si tenemos muchos espacios con buena luz natural, donde las plantas podrían crecer más, o si tenemos espacios que tienen mucha sombra, donde podríamos más bien colocar plantas, por ejemplo, que estén adaptadas para este tipo de ambiente con poca luz. Podemos notar también, dependiendo de los patrones, de dónde sale el sol, dónde se oculta el sol, las ventanas que tengamos, los obstáculos que hagan sombra. Podemos ver también la temperatura, la humedad relativa del ambiente, y también podemos tener en cuenta que eso tiene que ver un poco más con la topografía, cuál es la altitud sobre el nivel del mar donde se encuentra nuestra casa. Esto es muy importante cuando vamos a tomar las decisiones respecto, por ejemplo, a qué especies de plantas sembrar. En mi caso, yo vivo en las nubes de Coronado, es un lugar a más de 1800 metros sobre el nivel del mar, muy frío, con poco sol, con mucha lluvia, con mucho viento. Entonces, como en la permacultura tratamos de copiar los patrones de la naturaleza, yo no puedo pensar en diseñar mi jardín pensando en sembrar melones o sembrar sandías, que son frutas que crecen en tierras bajas y cálidas, ¿verdad? Yo tengo que empezar a analizar cuáles son las características del lugar donde yo vivo, y de esta forma yo seleccionar cuáles son las plantas que yo quiero consumir en mi casa, pero que también se den en el clima donde yo vivo. Entonces estamos hablando de plantas comestibles, pero también de plantas ornamentales, por ejemplo, con flores que puedan atraer los polinizadores, plantas que me ayuden a controlar plagas que puedan afectar las plantas que yo quiero consumir, etcétera. Entonces, son una serie de factores que yo tengo que observar para poder tomar las decisiones, y siempre interactuar con el ambiente, siempre probar. Siempre hay un periodo de prueba y error y seguir observando, probar, sembrar unas plantas y ver si a esas plantas les gusta ahí, ver las interacciones, ver si en el lugar donde están posicionadas yo las estoy visitando lo suficiente para poder entenderlas e identificar cuáles factores les podrían estar beneficiando o afectando. Y también dentro de este principio de observar e interactuar, no solamente están las observaciones que yo hago directamente, que yo hago en mi casa o en mi jardín, sino también yo tengo que investigar. Puedo yo ver, por ejemplo, cuál es la precipitación promedio en mi casa, buscando en diferentes sistemas o bases de datos donde yo pueda tener esa observación. Puedo investigar qué tipos de plantas puedo sembrar. Yo puedo, por ejemplo, caminar y hablar con mis vecinos y preguntarles qué tipos de plantas siembran ellos, ver qué se da bien en la zona, pero también puedo buscar en la literatura qué tipos de plantas puedo yo sembrar en la zona donde yo vivo. Entonces, como les decía, es un ciclo, ¿verdad? Siempre hay que observar, tomar decisiones, diseñar, volver a observar, seguir diseñando, mejorando, haciendo cambios y observar de nuevo. Siempre observar es la clave. Hay que estar siempre poniendo atención a las mejoras o a las cosas que afectan nuestros sistemas. Y es importante primero observar y para después poder diseñar. Este es un ejemplo de un diseño general que hice en la parte frontal de mi casa. Y bueno, es la zona que está más cerca de la cocina
Y yo quería poner acá, como estamos hablando de permacultura en el hogar, podemos tener diferentes tipos de objetivos. Muchas veces centramos la permacultura en producción de comida, ¿verdad? Yo quiero producir frutas, hortalizas, tubérculos, pero muchas veces podemos tener diferentes tipos de productos en nuestro hogar que tienen también que ver con permacultura. Por ejemplo, diseñar ambientes donde la familia pueda estar unida. Diseñar ambientes donde puedo compartir y hacer actividades con los diferentes miembros de la familia, con los más pequeños, con los adultos mayores y con diferentes personas con diferentes gustos y diferentes intereses. Entonces, parte de la permacultura en el hogar es cómo crear esos espacios para la convivencia y para la interacción y las buenas relaciones entre los miembros de la familia. Entonces, por ejemplo, en este diseño vemos un área de compartir, que es una fogata, también una mesa para sentarse a comer juntos, y un área de siembra, que en esta parte del diseño tenemos como un esquema general todavía de un lugar donde vamos a sembrar lo que tenemos que tener más a la mano, lo que tenemos que visitar más continuamente. Y bueno, un sistema de riego para poder mantener esa siembra. Entonces, después de observar, este es el diseño básico que podemos sacar. Y después de diseñar, bueno, empezar a trabajar. Y una vez que uno empieza a trabajar, también tiene que seguir observando. Observamos que el suelo no está tan bien como lo esperábamos. Observamos que está compacto. Entonces, tenemos que empezar a tomar decisiones en el tema de mejora de suelos, ¿verdad? Entonces, en este caso, hicimos un sistema para mejora de suelos donde la idea es aflojar el suelo, incorporar materia orgánica, ¿verdad? Aquí lo que estamos haciendo es aprovechar los restos de poda y los restos de corta de zacate, el zacate que levantamos de la parte de arriba lo ponemos en la parte de abajo y todo esto inyecta materia orgánica al suelo que eventualmente las plantas van a poder aprovechar. Se pone una cobertura para poder mantener un sistema húmedo en las plantas y también para prevenir el crecimiento de malas hierbas y eventualmente esta cobertura se va a degradar y también va a brindar nutrientes al suelo. Entonces, después de diseñar y tomar algunas decisiones, siempre que seguimos observando, tenemos un producto final que podemos también apreciar y poner a prueba y seguir mejorando. Después nos dimos cuenta que el viento es muy fuerte, ¿verdad? Nosotros habíamos, dentro de las observaciones, habíamos tomado en cuenta el viento, pero el viento seguía a pesar de todo, a pesar de que la casa tapa un poco el viento, nosotros empezamos a observar que las plantas, algunas estaban quebradas, otras estaban como dañadas, entonces decidimos empezar a hacer ambientes controlados. Estos ambientes controlados son para evitar tal vez problemas del clima que tenemos y darle a las plantas un mejor lugar. Entonces empezamos a hacer un diseño en el cual sería versátil y podemos también cambiarlo, ¿verdad? Podemos abrirlo y cerrarlo dependiendo la época del año, dependiendo, hay épocas más ventosas, menos ventosas, y ese es el resultado que tenemos, ¿verdad? Un ambiente que es flexible. También diseñamos otros ambientes en otros lugares. Este lugar también era muy afectado por el viento. Diseñamos este sistema con sarán que se puede bajar y subir de esta forma y de esta forma controlar un poco el viento. También nos dimos cuenta que, bueno, el sarán puede controlar un poco el viento, pero también limita un poco la entrada de luz. Y en este lugar donde nosotros vivimos, la radiación es bastante baja y las plantas necesitan mucho más luz. Entonces, también teniendo esta observación, ideamos más bien un sistema en que permitiera pasar más luz y evitara que pasara el viento. Y con este sistema, después de observar, observar y probar, ya obtuvimos mejores resultados en el crecimiento de las plantas que están ahí. Esta es otra parte que diseñamos en el jardín. Diseñamos algunas camas de siembra. También tenemos algunos árboles frutales que sabemos que se pueden dar en la zona y tenemos un pequeño sistema de compostaje que es un agujero en el suelo
donde podemos ir compostando las piezas, digamos, más grandes de materia orgánica que no usamos en el compostaje de las lombrices. Entonces, fue el mismo proceso: observar, diseñar y después implementar. Entonces, aquí es donde estamos haciendo también las mejoras del suelo, y eso es uno de los resultados que hemos tenido con la implementación del diseño. Entonces, acordémonos siempre de esto: permacultura igual diseño de sistemas permanentes basados en los ecosistemas naturales. Esas son otras partes que hemos diseñado. En este lugar nos dimos cuenta que teníamos las plantas, pero no teníamos un lugar adecuado para caminar y movilizarnos. Entonces diseñamos un pequeño sección de bloquecitos para que sea más fácil la movilización de nosotros, ¿verdad? La interacción del humano con las plantas. En este caso también, después de la investigación, que es parte de la observación, nos dimos cuenta que hay unas plantas que crecen mejor cuando están en conjunto con otras plantas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos puerros y cebollinos creciendo en esta hilera, que son plantas muy aromáticas, igual que la arúgula, y aquí por algunos lados está creciendo el tomate. Entonces, el tomate es muy sensible a diferentes tipos de plagas, y por eso nosotros sembramos alrededor del tomate especies con olores muy fuertes que puedan alejar esos insectos. Entonces también eso es parte de la observación y la investigación que uno hace para poder diseñar estos sistemas. Y después las típicas, ¿verdad? Si uno busca en la literatura, las típicas plantas compañeras, que son las 3 hermanas, donde uno crece sistemas de maíz, que el maíz va a crecer alto, el frijol se va a enrollar sobre el maíz, y por ejemplo algunas cucurbitáceas como el ayote pueden crecer cubriendo el suelo y trabajando como cobertura, pero también generando un producto final que es el ayote que nosotros vamos a consumir. Después pasamos al principio número 2, que es capturar y guardar energía. Esto es muy importante, desarrollar sistemas que recolectan recursos cuando son muy abundantes y después los podemos utilizar cuando ya no es la temporada, por decirlo así. Cuando nosotros pensamos en energía como seres humanos, muchas veces pensamos en electricidad, o pensamos en el sol, pensamos en el viento y en el agua como fuentes de energía renovable para producir electricidad. Pero también tenemos que pensar en la energía que usan nuestros sistemas. Por ejemplo, las plantas. ¿Qué energía usan las plantas para poder crecer? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a pensar cuáles sistemas de energía vamos nosotros a tener en nuestras casas para poder seguir manteniendo la producción de alimentos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo almacenamos la energía en nuestras casas? En un suelo fértil, en una capa de humus, en el bosque, por ejemplo, pero en nuestras casas sería un suelo fértil, no importa si es un patio grande o si son varias macetas que nosotros tenemos en una ventana, siempre tenemos que mantener la calidad del suelo. Las semillas es una fuente importante de energía, ¿verdad? Ese embrión que está ahí rodeado de un paquete de energía que le permite germinar. Los árboles, los cuerpos de agua, los sistemas solares. Los cuerpos de agua son muy importantes cuando uno tiene sistemas de agua, poder colocarlos en una posición correcta para poder mantener esa energía potencial de estos sistemas y cómo el agua se va a mover de un lugar a otro con ayuda de la gravedad. Entonces, por ejemplo, tenemos que estudiar nuestros suelos, tenemos que ver qué tan diversos y fértiles son nuestros suelos. Queremos ver en ese suelo mucha materia orgánica, queremos ver muchos bichitos, lombrices, diferentes especies de bichitos. Podemos ver también hongos creciendo, a veces vemos como unos hilitos blancos, ese es el micelio de los hongos, que también tienen un factor muy importante en la descomposición de la materia orgánica, para que toda esa materia orgánica que nosotros estamos agregando al suelo esté disponible de una forma apropiada para las plantas. Entonces, mejorar el suelo, agregar materia orgánica, poner cobertura, es una técnica muy importante para mantener esa energía. Cuando hablamos de sistemas de colecta de agua llovida, también son formas muy importantes de guardar energía. Obviamente estamos guardando un recurso, pero también energía, porque si colocamos esos tanques en una posición adecuada, podemos mover esa agua sin necesidad
de sistemas eléctricos. Entonces, voy a entrar en algunos detalles, no muchos, sobre el sistema de colecta de agua llovida. El tanque tiene que ser un tanque adecuado, porque si no tenemos un tanque que sea oscuro, nos van a empezar a crecer algas y otros microorganismos dentro del tanque. Entonces necesitamos un tanque oscuro especial para almacenar agua. Necesitamos tener algunos filtros, tanto a la entrada del tanque o en las canoas donde va a bajar esa agua, para que no caiga mucha materia orgánica dentro del tanque, dentro del agua que estamos almacenando. Y también en la salida hay diferentes filtros de diferentes calidades, dependiendo para lo que queramos usar esa agua, pero hay filtros que van a quitar por lo menos lo grueso de algún polvo o lo que sea que haya en nuestro techo y haya caído al tanque. Entonces siempre es importante tener un sistema de filtros a la entrada y a la salida. Y definir cuáles son los usos que le vamos a dar a esa agua. Si solo lo vamos a utilizar, por ejemplo, para jalar la cadena del inodoro, entonces no necesitamos un agua súper filtrada, pero ya si lo vamos a utilizar, por ejemplo, en la ducha o en la lavadora, si no queremos que la ropa se nos ensucie en vez de lavarla, necesitamos tener un filtro más fino para poder evitar esa suciedad en el agua. Los tanques, como les decía, tienen que estar preferiblemente en una posición elevada, para que nosotros no tengamos que invertir en energía para poder mover el agua almacenada. Si la colocamos en una forma elevada, con las medidas correctas, vamos a tener suficiente presión de agua para alimentar un servicio sanitario o para hacer el riego en nuestras casas. Ese es el sistema de agua que yo tengo en mi casa. Es muy interesante porque es un sistema alternativo. Muchas veces nos preocupamos que, bueno, en la época lluviosa sí tenemos agua, pero después, ¿qué pasa en la época seca? Y esos sistemas que dependen de esos tanques. Entonces, lo primero que hay que hacer es saber el tamaño del tanque que necesitamos, dependiendo de la cantidad de personas que vivan en nuestra casa. Yo, por ejemplo, en mi casa vivimos 2 personas, entonces tenemos un tanque de 250 litros, que es bastante grande y alcanza inclusive para las primeras semanas de la época seca. Y con este tanque, bueno, por cuestiones estéticas y porque fue hace varios años que yo lo implementé, sí lo colocamos bajo tierra. Entonces el tanque está bajo tierra, el agua llovida llega al tanque y por medio de una bomba de un caballo sí tenemos que subir el tanque, el agua al primer y al segundo piso de la casa, y tenemos un sistema de filtrado, y después esta agua nosotros la diseñamos para que ingresara a los baños, la pila y otros sistemas que no necesitan agua potable. Entonces este es el sistema de colecta de agua llovida. Y por el otro lado tenemos agua de acueductos y alcantarillados, que entra a la casa, a los sistemas, por ejemplo, de la cocina, de los lavatorios, donde muchas veces sí necesitamos el agua potable porque ingerimos esa agua, ¿verdad? Entonces, cuando hay suficiente agua en el tanque, es decir, cuando es época lluviosa o al principio de la época seca, el sistema funciona de esta forma. Los baños y las pilas son alimentados por el tanque de agua, y todo el agua potable que necesitamos para tomar y cocinar está alimentado por el AIA. Pero, ¿qué pasa cuando no tenemos suficiente agua? Lo que hacemos es cambiar, con unas llaves de paso, cambiar el sistema del tanque. Entonces, cuando no hay agua en el tanque, abrimos acá, cerramos acá, y entonces el agua del AIA va directo al agua que vamos a tomar y a la cocina, etcétera. Y también va a los baños, las pilas, la lavadora y todo el resto de la casa. Entonces tenemos un sistema alternativo que con un abrir y cerrar de llaves podemos cambiar de un sistema al otro. Y después, bueno, ahora hay muchísimos diferentes tipos de tanques que podemos aprovechar. Estos son tanques que son súper angostos y se adaptan súper bien a tenerlos en una pared. Entonces aunque no tengamos mucho espacio, ahora hay opciones que podemos utilizar para poder almacenar agua. Como les digo, para mí lo ideal sería tener estos tanques un poco más elevados, ¿verdad? Esos tanques se podrían pegar más arriba para poder tener un sistema que no requiera energía para mover el agua. Otra forma de almacenar energía, como les decía, es por medio de las semillas. Nosotros podemos utilizar las semillas que se producen en nuestro jardín, comprar semillas que sean
de polinización abierta para que nosotros podamos seguir utilizando esas semillas y eventualmente participar en actividades de intercambio de semillas que también Santiago usualmente siempre organiza este tipo de actividades para poder intercambiar con otras personas diferentes variedades que podamos tener. Otra forma de conservar energía es preservando nuestros alimentos. Entonces yo les recomiendo investigar un poco más sobre alimentos fermentados. Por ejemplo, hacemos alimentos para preservar, por ejemplo, si tenemos una producción alta de vegetales, podemos hacer un encurtido, o si tenemos una producción muy alta de repollo, podemos hacer un chucrut, o podemos hacer diferentes tipos de alimentos fermentados que los podemos ir consumiendo en el tiempo y que sabemos que no se van a poner malos. Ese es el tipo de fermentos que yo he hecho en mi casa, da excelentes resultados. También podemos hacer jaleas, conservas y un montón de alimentos que podríamos entonces conservar y utilizar más tarde en el tiempo. Después, el principio número 3 es obviamente obtener un rendimiento. Si nosotros trabajamos en un proyecto, es muy importante tener objetivos claros primero. ¿Qué es lo que yo quiero obtener con mi diseño en permacultura? Quiero obtener frutas, quiero obtener vegetales, tubérculos. Plantearme esos objetivos dependiendo de las características y los recursos que yo tenga a disponibilidad. Esto es muy importante. O, por ejemplo, hablamos de que la permacultura no es solo producir alimentos, no es relacionado solamente con la agricultura, pero queremos tener un ambiente familiar con más opciones de compartir, con más lugares donde la gente se pueda reunir, con más actividades para niños y adultos que estén relacionadas con aprender estos temas, por ejemplo. Entonces, esos son nuestros objetivos, ¿verdad? No solamente producir alimentos, sino crear diferentes tipos de espacios y diferentes tipos de interacciones en nuestras casas y en nuestras familias. Entonces, por ejemplo, después de un tiempo, ya tenemos los resultados. Este es el rendimiento que queremos obtener. Entonces, ya podemos empezar a colectar plantas, a colectar frutos. Nosotros colectamos diferentes tipos de frutos que se dan en esta zona y que nos han ayudado a tener una alimentación sana, orgánica, ahorrarnos dinero y sentir la satisfacción tan impresionante, tan increíble que se siente ir y colectar algo de tu propia huerta y cocinarlo y comértelo. Es una sensación que yo se la recomiendo a todo el mundo y podemos cultivar desde lo más tradicional hasta cosas tal vez un poco más elaboradas. Ahora yo estoy cultivando hongos ostras en mi casa. No es un proceso complejo, se puede fácilmente comprar el micelio en diferentes zonas y se puede aprender a generar los propios hongos. Entonces son procesos muy interesantes que, bueno, también estas épocas de pandemia nos han permitido tener oportunidades de aprendizaje en línea y poder implementar este tipo de cosas en nuestras casas. Y como les decía, el ambiente, ¿verdad? Si nosotros queremos generar espacios para compartir y queremos unión familiar, queremos momentos de paz y tranquilidad, queremos que nuestros niños aprendan cosas, los adolescentes que se relacionen más con el ambiente y que se relacionen más con la naturaleza, con de dónde vienen nuestros alimentos. Esos son los objetivos que tenemos que tener y diseñar con base a esos objetivos, esos espacios y esas actividades. Pues es muy importante si estamos nosotros tratando de imitar los conceptos y las características de la naturaleza, utilizar y valorar todos los servicios y todos los bienes que nos brinda esa naturaleza, aprovechar al máximo la abundancia y reducir nuestros comportamientos habituales de consumo para evitar depender de también prácticas que no son sostenibles en el sistema de producción y consumo convencional que tenemos hoy en día en nuestra sociedad. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar los bienes y servicios de la naturaleza y reducir el consumo y eventualmente la producción de desechos?
Entonces, por ejemplo, aparte de producir nuestras propias frutas y hortalizas, podemos sembrar plantas medicinales, por ejemplo, utilizar la medicina natural, la medicina preventiva, remedios caseros. También, por ejemplo, podemos hacer estructuras en nuestras casas utilizando diferentes especies. Por ejemplo, tener una cerca viva en lugar de una cerca de concreto es completamente diferente. Estamos aprovechando un recurso natural, estamos ahorrándonos dinero y a mi criterio se ve mucho más bonito. El calentador de agua solar es otra forma de ahorrar energía, o sea, ahorrar recursos que nosotros utilizamos comprando electricidad, pero podemos utilizar el sol, que es un recurso natural, y podemos calentar el agua que necesitemos. Otro principio muy importante de la permacultura es no producir basura. En este caso tenemos varias opciones, empezando por controlar nuestro consumo, qué cantidad de empaques compramos y qué cantidad de carajadas compramos que a veces ni utilizamos o no nos damos cuenta a la hora de escoger, ¿verdad?, qué tipos de empaques son más sostenibles que otros. Y también reutilizar los residuos, o sea, no producir, en este caso, basura que vayamos a desechar, sino más bien reutilizar todo lo que se pueda y hacer esos sistemas cerrados, ¿verdad? Donde los residuos ya no son cosas que yo desecho, sino que son cosas que yo reutilizo en mis sistemas. Entonces, por ejemplo, hemos diseñado algunos sistemas de compostaje. Este es el sistema de compostaje para las lombrices. Entonces podemos ver que tiene las diferentes capas, cada una con su sedazo, donde las lombrices pueden pasar de arriba para abajo o de abajo para arriba, dependiendo de dónde esté la materia orgánica fresca. Entonces las apilamos y las podemos mantener en un lugar fresco, donde no les pega el sol directo ni les caiga la lluvia. Se pueden hacer sistemas más grandes, más pequeños, dependiendo del espacio que tengamos. Y podemos aprovechar de esta forma todos los residuos orgánicos de nuestra cocina. No botar, digamos, todo lo que sobra de las podas, de las cortes de zacate. Antes yo me acuerdo en mi casa también, uno mandaba a podar el jardín o cortaba el zacate, y son esas bolsas de zacate, bolsas de basura llenas de zacate que se tiran afuera y se los lleva el camión de la basura, y toda esa materia orgánica se desperdicia. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizar todas esas podas para poner cobertura, lo que les explicaba al principio, ¿verdad? Poner cobertura para mantener un poco la humedad, evitar que crezca la mala hierba, y eventualmente esa cobertura se descompone e incorpora materia orgánica al suelo que podemos utilizar, bueno, que las plantas pueden utilizar como alimento. Entonces, no botemos todas esas podas y todas esas cortes de zacate. Este es un caso muy interesante que yo estuve investigando en el pasado, el baño seco perruno, porque yo tengo 2 perros y son 2 perros grandes. Entonces, uno de los grandes problemas que yo tenía en mi cabeza antes es utilizar bolsas de basura, por ejemplo, bolsas plásticas, para recoger las cacas de los perros, y después eso se iba al basurero, ¿verdad? Y entonces generaba malos olores y generaba una gran cantidad de pequeñas bolsas de plástico de cada día que uno recolecta esas cacas de perro. Entonces, tratando de imitar un poco el sistema de baños secos para los humanos, yo compré estos 2 recipientes con 2 cuidados muy importantes: el tipo de tapa, que no sea de esas tapas que se balancean, sino que sea estas tapas que cubren las orillas para que no se meta el agua, y que yo pueda levantar fácilmente la tapa. Y bueno, obviamente el tamaño va a depender del cuántos perros tenga uno y qué tan grande sea el perro y qué tan grande sea la caca del perro, ¿verdad? Para poder hacer estas colectas. Y muy importante, colocar la fecha de cuándo, para poder nosotros empezar a tomar datos, ¿verdad? Parte de la observación, colocar la fecha de cuándo se empezó a llenar el recipiente, cuándo se llenó. La idea es primero llenar uno y después, mientras empezamos a llenar el otro, el primero se va compostando. Entonces, cuando terminamos de llenar el segundo, el primero está compostado y ya lo podemos utilizar como compost, al igual que el baño seco humano.
en árboles frutales y en otro tipo de ornamentales, no, tal vez no directamente en nuestras lechugas y nuestra arúgula, pero sí en este otro tipo de árboles ornamentales donde esto pueda servir de nutrientes. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se incorporan las heces de los perros. Yo les tengo aquí, estos son microorganismos de montaña que yo preparo en mi casa. Y se agregan los microorganismos de montaña para poder acelerar el proceso de descomposición y se cubre con acerrín. Entonces se van haciendo capas, ¿verdad? Heces, microorganismos, acerrín, cada vez que echo heces, microorganismos y acerrín, para que se vaya degradando esa materia y al final poder obtener un compost. Y la verdad es que no tiene olores, no tiene ningún inconveniente, el único punto que hay que tener es que esté en un lugar donde no le caiga la lluvia. Y ese sistema se va compostando y ha funcionado súper bien en la casa. Ahí pueden ver, el sistema es completamente seco. Ese todavía está en proceso de descomposición. Todavía no está listo, pero el sistema es completamente seco y no tiene ningún tipo de olor ni tiene ningún tipo de lixiviado. Después es muy importante cuando nosotros diseñamos, que diseñemos desde lo más general a lo más específico y que nos hagamos ciertas preguntas a la hora de diseñar para poder colocar los elementos en las posiciones adecuadas. Por ejemplo, ¿qué usamos más y qué usamos menos? Si yo como lechuga todos los días y culantro todos los días, entonces esas son las plantas que voy a tener más cerca de mi cocina. Pero si yo siembro frijoles y sé que los frijoles no van a estar listos hasta un par de meses o un mes, entonces yo no siembro los frijoles tan cerca de mi casa, sino un lugar que yo sé que tengo que ponerle atención, pero no todos los días. Entonces, dependiendo de cuánto necesitemos lo que vamos a sembrar, así lo ponemos más cerca o más lejos. ¿Qué cuidado, qué plantas necesitan más cuidados? Bueno, las plantas que necesitan riego todos los días o necesitan cuidados todos los días, entonces las sembramos más cerca, y las que no, entonces más lejos de nuestro foco, digamos, de nuestra cocina, donde estemos nosotros la mayor parte del tiempo. Y tomar en cuenta entonces esas interacciones que hay entre los alimentos también. Por ejemplo, si yo tengo la cocina donde produzco mucha materia orgánica, el compostaje también es algo que tiene que estar cerca, porque si no me va a dar mucha pereza, ¿verdad? Moverme una larga distancia cada vez que yo quiero agregar las cáscaras en el compostaje. Yo lo que hago en mi casa es que tengo en mi cocina un frasco más pequeño que es donde agrego día a día todas las cáscaras y los restos de frutas y verduras para el compost. Y una vez que se llena, que sé yo, cada 2 o 3 días, no hay que dejarlo mucho rato porque si no se empieza a fermentar, pero cada 2 días, por ejemplo, se saca y ya se lleva al compostaje de las lombrices, y esto hace las cosas más eficientes. Entonces, como les decía, primero empezamos a diseñar desde lo más general, teniendo estas cosas en cuenta, qué es lo que usamos más, qué es lo que usamos menos, y después de que ya tenemos lo general, vamos al diseño de lo específico. Vamos al diseño de lo que queremos sembrar precisamente, y al diseño de qué plantas se llevan mejor con qué plantas, qué espacio necesita cada una para crecer, ver algunas medidas, etcétera. Entonces, esto es diseñar de los patrones a los detalles. Después está el principio de integrar en lugar de segregar. Es otro principio del diseño permacultura. En este caso, la idea es poner las cosas correctas en el lugar correcto, de acuerdo a las relaciones que hay entre ellos. Entonces, por ejemplo, hay 2 principios básicos acá. Apilar diferentes funciones, es decir, que un elemento que incluyamos en nuestro diseño tenga varias funciones. Por ejemplo, cuando yo hablo de mis sistemas de compostaje, yo tengo un solo elemento y tiene muchísimas funciones. Por ejemplo, baja la cantidad de desechos que yo tiro en la basura, elimina completamente los olores de mi basura, recicla nutrientes, almacena energía y genera este compost que yo después puedo utilizar en las plantas que me van a generar frutas y me van a generar verduras, etc. Entonces, mi sistema de compostaje tiene diferentes funciones que yo utilizo. Las cercas vivas, por ejemplo, también pueden tener diferentes funciones.
Tienen la función de darme privacidad en mis espacios, pueden atraer polinizadores. En este caso, esta planta que yo utilicé no da ningún fruto, pero podemos sembrar, por ejemplo, granadilla u otro tipo de plantas que tienen flores hermosas, que dan frutos, que atraen polinizadores, pueden servir de alimento para las aves. Si crecen mucho, yo podo y todos esos restos de poda los puedo utilizar para cobertura. Como les dije anteriormente, se ve mucho más bonito que un muro de concreto y también brinda ese sentimiento de paz y tranquilidad, de armonía que nos dan los colores de la naturaleza, ¿verdad? Ver ese muro lleno de flores siempre es como muy tranquilizante y da mucho esa sensación de paz. Entonces podemos ver como una sola cerca viva puede tener muchas diferentes funciones. Y después la segunda parte de este principio es tener una función cubierta por varios elementos. Entonces, por ejemplo, yo quiero producir compost, quiero producir nutrientes para mis plantas, entonces yo tengo diferentes sistemas de compostaje. Entonces, por ejemplo, yo utilizo el famoso hueco para meter, digamos, cosas grandes que no utilizo en las lombrices, entonces eso es un sistema de compostaje. También uso la cobertura, también uso el lombricompost, también uso, no tengo aquí una foto, pero también uso el sustrato de los hongos como cobertura para las plantas. Entonces tengo diferentes sistemas que pueden agregar nutrientes a las plantas que yo estoy cultivando. Y bueno, integrar también significa integrar con otros actores de la comunidad, ¿verdad? Hablar con los vecinos, ver qué están sembrando ellos, ver si se puede hacer intercambio de semillas, ver si se puede hacer intercambio de frutas o verduras que yo tenga en sobreproducción en algún momento, intercambiar también conocimientos, si hacemos alimentos fermentados o si hacemos conservas o si los otros vecinos venden algún producto que ellos hacen en sus casas, tratar de apoyar la economía local. Todo esto es también parte de la permacultura en el hogar. Después, utilizar soluciones a pequeña escala y que sean lentas. Tal vez uno dice, no tengo paciencia, pero la paciencia es una virtud muy importante cuando hablamos de la permacultura. Estas soluciones pueden ser a pequeña escala y más lentas que las soluciones convencionales, pero son mucho más efectivas, son más fáciles de mantener, tienen un mejor uso de los recursos y produce resultados más sostenibles. Recuerden, sostenibles igual, amigables con el ambiente, que tengan un equilibrio económico y que también promuevan la equidad social. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar sistemas de compostaje para producir nutrientes en lugar de utilizar fertilizantes químicos. Podemos utilizar microorganismos de montaña para poder manejar ciertos procesos, ¿verdad? Para mantener el balance de microorganismos en nuestra tierra, en nuestro suelo, y así poder evitar plagas o evitar hongos que puedan afectar nuestros cultivos. Podemos utilizar técnicas como deshiervar o la cobertura en lugar de usar herbicidas químicos. Podemos utilizar remedios caseros, combinaciones de diferentes plantas en lugar de plaguicidas, ¿verdad? Para evitar plagas en nuestros jardines podemos incluir ajo, cebollinos, diferentes tipos de plantas que son muy aromáticas y que van a prevenir este tipo de plagas. Utilizar la medicina natural, la medicina preventiva. También producir nuestros propios alimentos en lugar de comprarlos es muy satisfactorio, como lo dije anteriormente. Ahora he incursionado un poco más, por ejemplo, en hacer mi propia masa madre para producir pan. Ha sido un proceso muy interesante, un proceso que requiere un poco de paciencia, pero al final igual es una solución lenta, pero es una solución con muchos beneficios, como producir un pan casero, que es muchísimo más fácil de digerir porque tiene cierta fermentación asociada. Entonces uno puede producir en su propia cocina panes de muy buena calidad, de diferentes tipos, y entonces aquí nos evitamos comprar cosas con preservantes, con
con mucha azúcar saturada, bueno, mucho azúcar refinado, con grasas saturadas, con envolturas y envolturas y envolturas que generan basura y basura y basura. Después, usar y valorar la diversidad es muy importante porque recuerden que lo que queremos es tener sistemas que sean estables, resilientes y productivos como los ecosistemas naturales. Entonces, necesitamos una gran diversidad en nuestro suelo, con lombrices, microorganismos y muchos tipos de bichitos para poder reciclar los nutrientes. Y tenemos que queremos tener una producción lo más diversa posible. ¿Por qué? Porque no se puede producir todo el año. Entonces, tal vez hay frutas que son de época lluviosa, frutas que son más de época seca. Si tenemos diversidad, podemos tener producción todo el año de diferentes tipos de cultivos. Y bueno, para terminar, solo quería mencionarles un principio adicional que nosotros nos inventamos en mi casa, que es el de contemplar y agradecer. Todo toma tiempo, pero hay que saber, observar, relajarse, disfrutar los frutos que obtenemos de nuestros proyectos de permacultura, compartirlos con los demás, tomar nuestro tiempo para enseñárselos a los demás podrían interesarse eventualmente en poder copiar algunas de los sistemas y de esta forma agregamos todavía más granitos de arena al cambio que queremos generar. Entonces, sentarse después de toda una tarde de paliada o después de toda una tarde de sembrada, relajarse, sentarse, observar, agradecer, es una parte muy, muy importante, pienso yo, de todos estos procesos de permacultura. Y bueno, con esto llego yo al final de la presentación. Espero que les haya parecido interesante, que tal vez hayan algunos sistemas que a ustedes les gustaría implementar en sus casas. Como les digo, no es necesario tener un patio gigante. Uno puede empezar con diseños, utilizando la luz que entra por la ventana, utilizando macetas, sí, haciendo como sistemas de reciclaje pequeños, todo de acuerdo a los recursos que nosotros tengamos y los espacios que nosotros tengamos. Todo es cuestión de ser creativo y de poner las manos en la masa. No sé, Santi, bueno, te cedo la palabra para saber si tal vez hay algunas preguntas o si hay dudas de algún tipo. Voy a dejar aquí de compartir la pantalla. Eso mismo. Pues Mela, la verdad yo estoy súper emocionado. Ay, que se me hizo mi cámara, ahora sí. Estoy súper emocionado porque traía muchas más cosas y además me encanta que esté explorando el tema de la masa madre, de los hongos, que son cosas que yo creo que muchas personas en casa piensan que se requiere un montón de conocimiento, de estudio, de implementos. Obviamente para hacerlo a nivel profesional, pues sí, pero podemos explorar estas opciones en casa y ya si nos gustan, ir avanzando, es decir, tomar talleres más profesionales, más avanzados, ¿verdad? Pero sí me sorprendió positivamente y me alegra un montón. La gente en el chat súper feliz, agradeciendo, muy contentos con su estilo de presentación, aparte de la información súper útil que les está compartiendo. Y algunas de las preguntas que habían que yo respondí, pero sería buenísimo tener su punto de vista también es, por ejemplo, las cacas para el compost de los perros, ¿cuánto recomienda usted mantenerlas antes de usarlas en el jardín? Ok, yo pienso que esto podría variar un poco, ¿verdad? Podría variar un poco dependiendo, obviamente, de la cantidad de cacas y también si el lugar es más frío, más caliente. Si los lugares son más fríos, la descomposición es un poco más lenta. Yo estoy hasta este año empezando a experimentar con este sistema de compostaje, les soy honesta, pero yo pienso el primero que utilizamos, digamos, el primer cajón que utilizamos tenía como unos 3 o 4 meses. Pero yo pienso que es cuestión de observar, ¿verdad? Siempre observar. Una vez que, por ejemplo, ya se llenó el primer recipiente y empezamos a llenar el otro, cuando ya se llena el segundo, podemos agarrar una pala, ¿verdad? Revolver un poco, ver si la materia orgánica está deshecha. Y si ya la vemos que está lista, entonces la podríamos empezar a utilizar. Entonces también es un poco de observación y prueba y error, ¿verdad? A veces tal vez dependiendo, la gente echa más o menos acerrín o echa microorganismos de montaña o no los agrega, entonces esto podría variar un poco los tiempos, pero unos cuantos meses es lo recomendable y observar siempre, digamos, si yo empiezo a revolver y veo que todavía hay cacas, sí, entonces hay que darle un poco más de tiempo. Ok, a ver si me recuerdo de las otras preguntas por aquí.
Sí, yo estuve con esto de las cacas, yo estuve investigando, también hay gente que lo que hace es hacer, sobre todo videos que vi de Estados Unidos, hacen huecos en el suelo, ¿verdad? Y hacen como un tipo de compostaje de hueco, pero yo pienso que tal vez de esta forma algunos lixiviados sí se pueden ir al suelo si uno no lo maneja bien y contaminar tal Ujú. vez aguas subterráneas o este tipo de cosas, o la lluvia le cae y todo se lava por dentro. Entonces yo pienso que este sistema, imitando un baño seco humano, da mejores resultados y es un ambiente mucho más controlado para poder llevar a cabo estos procesos. Sí, y de hecho, más bien voy a hasta aprovechar aquí y compartirles una opción, digamos, porque está eso que hizo Mela, pero yo recientemente aprendí de un producto que me pareció genial. Uh -huh. Esto es Hollín, compostaje creativo. Entonces, tienen varios estilos porque tienen estos que son, vean, aquí está, todavía les quedan un poquito de este que es edición especial, estos celestes, y básicamente son como dos cajones y uno igual lo va llenando con acerrín, como que ellos lo tienen un poco inoculado y además hay otro como un microorganismo de montaña y la Uh otra versión que -huh. tienen es en cerámica, que me pareció lindísimo. Este de cerámica me parece que es así, decorativo. Y están a muy buen precio, además, como digo, de madera y de cerámica. Entonces lo encontré hace poco y lo estoy como probando y me ha salido súper bien. No hay olores, no hay moscas, no hay nada y está facilísimo. En caso que no quieran hacer el hueco, que no quieran hacerlo con plástico, esta es una opción Uh que les -huh. recomiendo un montón. Voy a ponerlo aquí en el chat para que lo puedan copiar, pero como ponía en el chat, yo también estoy de acuerdo con Mela, es estar observando y lo que yo decía, entre más frío, más tiempo, entre más caliente, menos tiempo. Y yo entre 3 y 6 meses me ha ido bien y ya llevo como 5 años usando un baño seco. La Uh otra -huh. pregunta que tenían era sobre las semillas. Decían que si recomienda congelar semillas para conservarlas o cuál sería la mejor forma. Bueno, tal vez no congelarlas. En los bancos de semillas alrededor del mundo mantienen semillas en frío y hay algunas que sí se mantienen criopreservadas, pero ellos sí realizan más pruebas de viabilidad de las semillas cada cierto tiempo, pruebas específicas. Se puede hacer, pero yo pienso que para nivel casa, ¿verdad? Lo importante es Ujú. mantenerlos en un lugar que sea frío. Hay sistemas, por ejemplo, si uno echa un algodón con alcohol, con mucho cuidado, encendido y cierra el frasco, eso consume todo el oxígeno que hay dentro del recipiente y evita, por ejemplo, que crezcan insectos o hongos u otro tipo de cosas en el frasco donde estoy guardando la semilla. Podemos buscar diferentes opciones que sean como más adaptadas a la escala de la casa, ¿verdad? Pero yo pienso que si es un lugar, si, por ejemplo, si viven en Guanacaste, un lugar súper caliente, yo sí recomendaría tenerlas en la refri, en tal vez bolsas de papel o así, pero yo que vivo en un lugar bastante frío y bastante alto, yo las tengo a temperatura ambiente, que en mi casa es temperatura ambiente es bastante frío, pero sí teniendo ese cuidado de que no les entre la humedad y que no les entren bichos ni hongos, ¿verdad? Entonces sí, tenerlos bien, bien cerrados y tratar de hacer este tratamiento para sacar el oxígeno y la humedad. En la foto que yo los enseñé pueden ver los paquetes y tiene arroz. Precisamente uno de los detalles más importantes del lugar donde yo vivo es que la humedad es súper alta. Entonces yo por eso hago el toque del oxígeno, también le echo arroz porque ustedes saben que el arroz absorbe la humedad y esto evita que la humedad se vaya hacia las otras semillas. Uh -huh. Sí, coincido con Mela y lo ponía en el chat, tal vez congelarlo no sea necesario y no todas las plantas lo soporten. Y lo Uh que -huh. hacemos desde la red de huertos urbanos es tratar de mantener bancos vivos, ¿verdad? Cuando vayan a intercambios no se También. lleven todas esas semillas y de una vez pensando guardarlas, más bien la idea es sembrarlas y compartirlas. A mí me ha pasado que yo he perdido varias plantas ya porque la lluvia, los hongos o me fui en un viaje, lo que sea, y por dicha, yo me recuerdo a quién les he compartido y cada vez en la red vamos como haciendo una onda expansiva de gente que tiene estas plantas y que además tal vez hasta mejor pegadas porque el clima, el lugar, la tierra les fue mejor, pero el banco vivo es la mejor forma de preservar las semillas y compartirlas, obviamente. Voy a ver bueno, si me la tuviera más comentarios, pero si no, a ver si alguien abre micrófonos, si tuvieran preguntas que quieran hacer de manera así en vivo y a todo color. Vamos a dar un chance, un par más, y si no, vamos al cierre.
Igual ahí puedes compartir mi correo, Santi, si gustan, tal vez si la gente después tiene consultas o preguntas sobre alguna de las cosas específicas, también pueden enviar las consultas por correo. O eventualmente, digamos, si tienen algunas ideas y uno dice, sí, ya sé cómo hacerlo, se van a la casa y dicen, bueno, ¿y ahora cómo era? Entonces igual uno puede refrescar los conocimientos y si quieren pueden enviar consultas. Yo quería aprovechar, Melania, agradecerte la exposición, está súper excelente, buenísima, y yo creo que la gente sintió lo mismo. Bueno, ahí se vio en el chat las felicitaciones hacia vos. Nos va a ayudar un montón, la vamos a compartir bastante. Es de las charlas, del tipo de charlas que realmente queremos promover a nivel de acciones concretas, sencillas que podamos hacer en la casa. Entonces, de verdad, agradecerte mucho tu presentación. Con mucho gusto y como les digo, ahí está, es algo muy importante también de la permacultura, ¿verdad? Integrar con la gente, integrar con la comunidad, compartir. Uno hace preguntas, yo llamo a Santiago y le pregunto cosas, Santiago me llama y compartimos información, compartimos documentos, compartimos fotos, ¿verdad? El compartir es una parte muy importante, es integrar a la gente, integrar a la comunidad, crecer todos juntos, es parte súper importante de la permacultura. Y me parece que promoverlo es una de las cosas más valiosas que podemos hacer. Genial, pues les puse el correo de Mela aquí en el chat por si quieren escribirle con alguna duda, compartir sus experiencias u otras ideas alternativas que tal vez ella quiera implementar. Igual les recordamos que estamos desde la red de huertos urbanos, Red Permanezca. La Municipalidad de La Unión tiene en el canal de YouTube guardado todas las charlas, un montón de charlas que han estado compartiendo igual en el canal de Molinos Verdes de Moringa. Mela, no sé, una última línea que quiera compartir. No, más bien muchas gracias a todos y todas por dedicar este espacio a aprender cosas nuevas y porque ojalá que puedan de aquí sacar nuevas ideas y implementarlas, ¿verdad? Porque eso es lo más importante. Intentarlo, no pensar, no, eso se ve muy complicado, no, eso se ve muy estructurado, no, eso se ve muy difícil, sino echarse al agua, intentar las cosas y cambiar, a implementar cosas nuevas. Sí, yo hago una analogía en los talleres que imaginen cuántas semillas hay en una planta, en un tomate, en solo un tomate. Yo creo que hay más de 100 y cada semilla podría producir una planta que a su vez tendría 7, 8, 10, 15 tomates, cada uno de ellos con 100 semillas. Entonces, de una sola semilla podemos sacar tal vez hasta 700 semillas. Y ahorita yo veía un poco aquí las imágenes en la vista de galería. Algunas personas conozco, pero imagino que son habilidades, que tienen conocimiento, experiencia, conocimiento al oírlo, se multiplican. Entonces les invito a compartir esa abundancia. Glo, no sé si tiene algún cierre antes de mi frase. No, de verdad, agradecerles a todos los que participaron el día de hoy y me imagino que también en Facebook nos están viendo muchas personas, entonces ojalá que todos puedan aprovechar todo este conocimiento. Muchas gracias a la Municipalidad de La Unión, a Melania por acompañarnos el día de hoy, las 3 charlas anteriores bueno, yo empecé con la primera más general, después Nicole con el tema de salud, después José Pablo con permacultura social y hoy la permacultura aplicada al hogar. Son temas que ustedes pueden investigar y les invito a unirse a los grupos de Facebook o a compartir en el WhatsApp. Hay diferentes lugares físicos y virtuales para poder implementar esto en sus vidas, sacarle provecho. Y como siempre les digo, perdón, no, antes de eso, recuerden, si les interesa la gira del domingo, escríbanme. Yo estoy ahí en Molinos Verdes de Moringa. Me escriben por el teléfono, voy a poner ahora mismo. Y como les digo, es un grupo pequeño que estamos manejando así a dedo. Ahí se los en el chat. Y de 10 de la mañana a 1:30 de la tarde, llevando su propio almuerzo, almuerzo frío para que aglomerarse en la cocina. Vamos a conocer el proyecto de Mamá Verde, Gabriela, que ha estado implementando permacultura en su casa también, tiene su huerta, sus gallinas, hace alimentos probióticos, entonces también mucho que aprender, muchos ejemplos para conocer.
Nos vemos en la próxima, terminando, cerrando este mes de la permacultura. Súper agradecido, emocionado por haberles tenido por aquí. Mi nombre es Santiago y recuerden, si lo que están haciendo coincide con ese sueño que tenemos amoroso, compasivo, colaborativo de mundo, síganlo haciendo y vamos hacia allá. Chao.